Queridos hermanos de Santa Beatriz, tengan todos un buen día. Hoy es miércoles 6 de mayo, miércoles de la cuarta semana de este tiempo de Pascua. Una vez más nos reunimos en torno a la palabra de Dios, esta palabra que nos alimenta, que nos vivifica, que nos cura, que nos da la esperanza necesaria en estos días de cuarentena. Les animo a seguir en oración, les animo a ser perseverantes en su fe en el contexto de la cuarentena. Les animo también a tener paciencia, sobre todo en estos días. Tenemos ganas de acercarnos a los sacramentos, es cierto, pero vamos a ser un poco pacientes. Esperemos un poquito y lograremos tener muchos mejores frutos. Vamos juntos entonces a leer el Evangelio de hoy día. Hoy el Evangelio es del Evangelio de San Juan, capítulo 12, versículos 44 hacia el 50. Leemos y como siempre hacemos el comentario de la palabra. En aquel tiempo Jesús dijo gritando: el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me ha enviado. Y el que me ve a mí, ve al que me ha enviado. Yo he venido al mundo como luz, y así el que cree en mí no quedará en tinieblas. Al que oiga mis palabras y no las cumpla, yo no lo juzgo, porque no he venido para juzgar al mundo, sino para salvar al mundo. El que me rechaza y no acepta mis palabras, tiene quien lo juzgue. La palabra que yo he pronunciado, esa lo juzgará en el último día, porque yo no he hablado por cuenta mía. El Padre que me envió es quien me ha ordenado lo que he de decir y cómo he de hablar, y sé que su mandato es vida eterna. Por tanto, lo que yo hablo, lo hablo como me ha encargado el Padre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Me quedo con esas primeras frases del Señor, que lo dice inclusive el texto bíblico gritando, es decir, como manifestando fuerza y convicción. El que cree en mí, no cree en mí, sino el que me ha enviado, que es el Padre. El Padre, desde siempre, ha enviado a su Hijo, Jesucristo, Verbo encarnado, para que todos nosotros, hijos de Dios, podamos alcanzar esa comunión con el propio Dios a través del Hijo. Y por tanto, creer en el Hijo implica también estar en esa comunión y en ese creer con Dios Padre. En estos tiempos que nos ha tocado vivir, en esta primera parte de este año 2020, ha sido una experiencia de fe distinta a la de muchos años anteriores. Quizás alguno se habrá cuestionado la fe, a tal punto no de negar a Dios, pero sí de manifestar un cierto rechazo, porque no están surgiendo los proyectos que nos habíamos pensado al inicio de este año. Proyectos a lo mejor económicos, proyectos familiares, algún viaje programado, alguna beca para estudios, alguna cuestión afectiva que queríamos que saliera bien, o una cuestión pastoral que habíamos tenido con mucha ilusión. Y quizás ninguna de ellas está saliendo como pensábamos al inicio de este año. Y por tanto nos lleva a no creer en Dios, a cuestionar al propio Señor, a poner en duda si verdaderamente Dios está con nosotros o a lo mejor se ha olvidado de nosotros los hombres. Y por eso viene muy bien la palabra de Dios en este día. El que cree en mí. Jesucristo dice, quien cree en mí va a creer en el Padre, que es el que me ha enviado. Y si va a creer en el Padre y en mí, va a considerar que está en el camino de la verdad. Querido hermano, esta palabra de Dios siempre nos invita a una mayor esperanza, a saber que de esto vamos a salir pronto, que no es algo permanente. Es cierto que nos encontramos en un túnel, en la que no podemos acceder a los sacramentos, en la que dentro de ello no podemos acercarnos a la confesión, en la que no podemos venir a la casa de Dios, o a lo mejor no estamos trabajando y por tanto no estamos teniendo los ingresos económicos necesarios para nuestra familia. A lo mejor alguno de nuestros hijos no podrá acceder a la universidad prontamente por el tema de pagos, etcétera, etcétera. Una realidad variable en la que tú, sobre todo, me podrías venir a conversar y decirme, Padre, me pasa esto. Pero yo te presento la palabra actuante, la palabra que da esperanza. Y hoy día el Señor te dice, al que oiga mis palabras y no las cumpla, yo no lo juzgo, sino he venido para salvar el mundo. Su palabra es verdad, su palabra es vida, queridos hermanos. Confiemos en Él. Les pido un momento más de esperanza, un momento más de oración y perseverancia para todos nosotros en estos días. Que el Señor y nuestra Madre, la Virgen Santísima, Nuestra Señora de Fátima, les conceda esta gracia y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo
y Espíritu Santo descienda sobre ustedes.